¿Qué harías si tu jefe te gritara por salvar la vida de una niña? Un humilde mecánico pierde su empleo por hacer lo correcto, sin imaginar que al día siguiente, 5 coches de lujo se detendrían frente a su casa, y que dentro de uno de ellos venía la verdad que cambiaría su destino para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El ruido de los motores cubría las plegarias de Tomás Herrera, un mecánico que aún creía que Dios no se olvida de los pobres. Mientras limpiaba sus manos negras de grasa, miró el calendario pegado en la pared. Abril. La feria de Sevilla se acercaba, y las calles ya olían a azahar. No sabía que ese mes cambiaría su vida para siempre. Tomás trabajaba desde el amanecer en el taller Cebrián Motors, un lugar pequeño y sofocante en las afueras de Sevilla. El aire olía a aceite quemado y metal, y el ruido de los martillos hacía temblar los cristales. Tenía 38 años, 3 hijos pequeños y una esposa que trabajaba limpiando habitaciones en un hotel de Triana. Su mundo era sencillo: reparar coches, pagar facturas y llegar a casa antes de que los niños se durmieran. Aún así, cada mañana se persignaba y murmuraba: «Dame fuerza, Señor, solo un día más». Ay, el taller era el reino de don Rafael Cebrián, un hombre de traje caro y mirada fría, que aparecía siempre con su reloj de oro brillando bajo el sol. No saludaba, solo observaba, buscando fallos. «Herrera, llegas 2 minutos tarde otra vez», le dijo aquella mañana con voz de hielo. Tomás bajó la mirada, secándose el sudor con el dorso del brazo. «Perdone, don Rafael, el autobús». «El autobús no paga tu salario. Aquí se trabaja, no se reza». Las risas secas de los demás mecánicos resonaron entre las paredes. A la hora del almuerzo, Tomás se sentó en un rincón del taller con su bocadillo de pan duro y un café con leche ya frío. En la radio sonaba una sevillana alegre que hablaba de amor y primavera, un contraste cruel con el cansancio que le pesaba en los hombros. Pensó en sus hijos, en el pequeño Mateo, que soñaba con tener una bicicleta, y en Carmen, que cada noche le pedía que le contara un cuento antes de dormir. En ese instante, la puerta del taller se abrió con un golpe seco y entró un cliente impaciente, hablando por teléfono, pidiendo que su coche estuviera listo antes de las 8. Don Rafael cruzó el taller con su perfume caro llenando el aire. «Herrera, ese coche es tu responsabilidad. Si hay un error, te vas a la calle. ¿Entendido?». Tomás asintió sin levantar la vista. Sentía el corazón apretado. No por miedo, sino por vergüenza. Él solo quería hacer bien su trabajo, sin humillar a nadie, ni ser humillado. El sol de mediodía caía a plomo sobre Sevilla, cuando Tomás salió un momento a la calle a respirar. El aire olía a gasolina y a flores de naranja. A lo lejos, podía oír el eco de una guitarra desde un bar de tapas, el murmullo de los vecinos preparando la feria. «Algún día llevaré a mis hijos», pensó, pero en el fondo sabía que ese algún día parecía tan lejos como el cielo. Regresó al taller y siguió trabajando en silencio, con la cabeza gacha, mientras el metal y el calor le quemaban la piel. «Si no te gusta», le dijo don Rafael al pasar, sin detenerse, «la puerta está abierta». Tomás no respondió. Solo apretó una tuerca con fuerza, conteniendo algo entre el orgullo y la tristeza. A través de la ventana sucia del taller, vio pasar un grupo de niños con globos y risas, guiados por sus madres. Entre ellos, una pequeña de cabello castaño rizado miró hacia adentro y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa sin saber por qué. Aquella mirada inocente le dio un respiro de luz entre tanto ruido, como si Dios le recordara que todavía quedaba bondad en el mundo. La niña se alejó corriendo entre el sol y las sombras, y Tomás, sin saberlo, acababa de cruzarse con el destino que pondría a prueba todo lo que creía sobre el bien y el mal. El mediodía caía pesado sobre Sevilla cuando un grito desgarró la calma del taller. «¡Ayuda! Una niña se ha desmayado».
Tomás dejó caer la llave inglesa. Durante un segundo, el mundo se detuvo. El zumbido de los motores. El olor a aceite. Incluso la voz áspera de don Rafael parecieron quedar atrás. Salió corriendo a la calle. En medio de la acera, una pequeña de unos 8 años yacía inconsciente, la piel tan pálida que parecía de cera. La multitud la rodeaba sin acercarse, con la típica mezcla de miedo y curiosidad. «Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó Tomás arrodillándose. Tocó su frente, helada. Su pecho se movía apenas. Un suspiro frágil entre la vida y la muerte. «Vamos, chiquilla. Respira», murmuró, sin importarle que sus manos estuvieran manchadas de grasa. Levantó la vista buscando ayuda, pero todos lo miraban sin moverse. El sol le quemaba la nuca y el corazón le golpeaba el pecho con furia. Sabía que la ambulancia tardaría. En esa zona siempre tardaban. Giró la cabeza hacia la esquina donde estaba su vieja furgoneta. Podía llevarla al hospital en menos de 10 minutos. Herrera. La voz de don Rafael le cortó el aire. Estaba de pie en la puerta del taller, con los brazos cruzados, el traje impecable y el ceño fruncido. «¿A dónde crees que vas?» «Todavía tienes 2 coches por entregar». Tomás lo miró, la niña aún en sus brazos. «Se está muriendo, don Rafael. No hay tiempo». ¿Y a mí qué? No te pago para hacerte el héroe. Pero ni nada. Si sales con ese coche, no vuelvas. Por un instante, el ruido de la calle se desvaneció. Solo quedaron el cuerpo liviano de la niña y la mirada fría de su jefe. Entre el deber y la humanidad, entre el miedo y el valor, el silencio se rompió con el sonido del motor viejo arrancando. Tomás colocó a la niña en el asiento y arrancó a toda velocidad, mientras las manos le temblaban en el volante. El viento caliente entraba por la ventanilla. El semáforo cambiaba a rojo, pero no frenó. «Aguanta, pequeña. Ya casi llegamos», le decía una y otra vez. En el espejo retrovisor, el taller se hacía pequeño, y la figura de don Rafael quedaba atrás como una sombra. «Estás despedido, Herrera. Siempre serás basura». Alcanzó a escuchar entre el ruido del tráfico. Pero esas palabras ya no podían alcanzarlo. El aire olía a asfalto caliente y azahar. Tomás esquivó un autobús. Giró hacia la avenida principal y pisó el acelerador. La niña seguía inmóvil, su cabello castaño pegado a la frente. «No me hagas esto, chiquilla, no te vayas», rogó, con lágrimas que se mezclaban con el sudor. El reloj del tablero marcaba las 12:20 cuando el edificio del Hospital Virgen del Rocío apareció a lo lejos. Frenó de golpe frente a urgencias. Saltó del coche y cargó a la niña en brazos. «Ayuda, por favor». «Se muere», gritó, corriendo entre las puertas automáticas. El olor a desinfectante lo envolvió. Un par de enfermeras se acercaron corriendo. Colocaron a la niña en una camilla. «¿Es su hija?», preguntó una de ellas. «No. La encontré en la calle. No había nadie más», alcanzó a decir con la voz rota, mientras las puertas del quirófano se cerraban. Tomás se quedó solo en el pasillo. La adrenalina empezó a desvanecerse y un temblor le recorrió todo el cuerpo. Pensó en don Rafael, en la deuda del alquiler, en María Luisa y los niños esperando la cena. Sabía que había perdido su trabajo, pero mirando la pequeña silueta tras el vidrio, sintió algo que hacía mucho no sentía. Paz. Afuera, el sol caía sobre Sevilla y las campanas de una iglesia cercana marcaban la 1. Dentro del taller, don Rafael volvía a su escritorio, convencido de que había enseñado una lección, pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquella niña, tan frágil y silenciosa, llevaba consigo el destino que cambiaría sus vidas para siempre. Si hubiera llegado 5 minutos después, no lo habría logrado.
Las palabras de la doctora cayeron como un trueno en el corazón de Tomás. Se quedó inmóvil frente a las puertas del quirófano, con las manos manchadas de grasa y los ojos húmedos. La niña vivía. Por ahora, el pasillo del Hospital Virgen del Rocío olía a cloro y cansancio. Gente con batas corría de un lado a otro. El eco de los pasos se mezclaba con el pitido de las máquinas. Tomás se dejó caer en una silla de plástico. Miró sus botas cubiertas de polvo y sintió que el cuerpo le pesaba 1 tonelada. ¿Está usted bien?, preguntó una enfermera joven. Sí. Solo cansado. No era del todo cierto. Estaba vacío. Había perdido su trabajo. Quizás también el respeto de su jefe. Y no sabía cómo explicárselo a María Luisa. Pero aún así, dentro de su pecho ardía algo parecido a la gratitud. 2 horas antes, todo parecía perdido. Ahora esa niña respiraba gracias a él. «Gracias, señor», murmuró, con la voz temblando. La doctora Ana Morales apareció poco después, con la mascarilla colgando del cuello. «Está estable», dijo sonriendo. «Tiene una condición cardíaca grave, pero llegó a tiempo. Usted le salvó la vida». Tomás bajó la mirada, incapaz de hablar. ¿Y sus padres? Yavina, son de Madrid. Le agradecerán personalmente. Mientras esperaba, el reloj del pasillo marcó las 5. Por la ventana se colaba la luz dorada del atardecer. En la cafetería del hospital, el aroma a café recién hecho lo invitó a levantarse. Pidió un vaso de agua. No podía permitirse más. En la tele, hablaban de la feria de abril. Las casetas, los caballos, las luces que pronto llenarían la ciudad. Le pareció irónico que el mundo siguiera celebrando mientras su vida se desmoronaba. Cuando los padres llegaron, todo cambió de tono. Un hombre alto, de traje gris y porte elegante, entró con paso decidido. A su lado, una mujer con los ojos rojos de llorar. «¿Usted es el que la trajo?», preguntó el hombre. «Sí, señor. Soy Carlos García de la Vega. Mi hija se llama Lucía. Los médicos dicen que sin usted». La voz se le quebró. Se acercó y le estrechó la mano con fuerza. «¿Cómo puedo pagarle?». «No tiene que hacerlo, señor. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «Ah». Carlos lo miró con atención. La ropa sucia. Las manos heridas. La mirada limpia. «¿Qué le preocupa?». Tomás dudó un segundo antes de responder. «Perdí mi trabajo por traerla». El silencio se hizo espeso. La madre de la niña se llevó una mano al pecho. Carlos asintió lentamente. «Entiendo». «Deme su dirección», dijo al fin. «No hace falta, señor». «Por favor», insistió con una calma que ocultaba algo más profundo. «Quiero agradecérselo como corresponde». «Now». Tomás le dio el papel, sin imaginar que aquel gesto sería el inicio de una cadena de justicia. Esa noche, regresó a casa caminando bajo la lluvia ligera. Las luces de los bares reflejaban su figura cansada sobre el suelo mojado. En la bolsa, llevaba una nota del hospital y el recibo del aparcamiento que había pagado con sus últimas monedas. María Luisa lo esperaba en la puerta. «¿Qué pasó, Tomás?». «Don Rafael llamó. Dijo que estás despedido». Tomás asintió, con el rostro empapado. «Lo sé, pero la niña vive». «María». Ella lo abrazó sin decir palabra. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que caía sobre el techo de chapa. Esa noche no durmieron. Escucharon a los niños respirar en la habitación de al lado. El tic-tac del reloj, el murmullo del viento. Y cuando por fin el silencio los envolvió, Tomás susurró al cielo: «Diosito, si tuve que elegir entre mi trabajo y esa niña, la elegiría 1000 veces más. Solo te pido que cuides a mi familia». Ah, el reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el cansancio lo venció. Afuera, Sevilla dormía bajo la lluvia. En algún lugar de Madrid, un hombre poderoso guardaba su nombre en un papel.
decidido a no olvidarlo jamás. El silencio en la casa era tan pesado que se podía escuchar el goteo del techo. Cada gota caía con la exactitud de un reloj que no medía el tiempo, sino la espera. Tomás se sentó a la mesa con la mirada fija en el plato vacío, donde todavía quedaban las migas del pan duro. La cena había sido modesta. Un trozo de queso, un poco de agua, y el cansancio masticado entre los dos. El pequeño televisor sobre la nevera seguía encendido, lanzando destellos de colores que iluminaban la pared desconchada. En la pantalla, las imágenes borrosas de la feria de abril mostraban caballos, farolillos y mujeres con vestidos de lunares que giraban al ritmo de una sevillana. Tomás miró la escena unos segundos, con esa mezcla de fascinación y tristeza que siente quien observa un mundo al que no pertenece. «Mira eso», murmuró. «Parece mentira que sea la misma ciudad». María Luisa, que lavaba los platos en silencio, lo observó de reojo. Las manos se le enfriaban dentro del agua jabonosa, pero no se quejaba. Sabía que su marido estaba luchando contra algo más fuerte que la pobreza. La impotencia. Se secó las manos en el delantal y se acercó despacio. «¿Qué vos juro, Tomás?» Él no la miró. «No lo sé», respondió con voz baja. «Mañana saldré temprano. Iré al polígono, a ver si en algún taller necesitan ayuda, aunque sea por días». María no dijo nada al principio. Lo conocía demasiado bien. Sabía que detrás de su tono tranquilo había una tormenta. «No te castigues», Tomás dijo al fin. «Lo que hiciste fue lo correcto». Él soltó una risa amarga, sin humor. «Lo correcto no llena la nevera, María. Ni compra zapatos para los niños». Ella se acercó más y le puso una mano sobre el hombro. «Lo correcto atrae la bendición. Tarde o temprano. Llega. Dios no se olvida de los buenos». Tomás levantó la vista, y por un instante, el brillo de fe en los ojos de su esposa le pareció más fuerte que cualquier luz de feria. «A veces lo parece, María. A veces pienso que se olvidó de nosotros». El viento soplaba desde el Guadalquivir, trayendo olor a tierra mojada y flores de azahar. Afuera, la lluvia se había convertido en un hilo constante, golpeando el tejado de lámina con un ritmo lento. Casi una oración. Tomás se levantó, abrió la ventana y el aire frío le rozó el rostro. A lo lejos se oían risas, guitarras, la voz de Sevilla celebrando, como si el mundo siguiera sin importar la tristeza de los humildes. Miró el reflejo de las luces en los charcos y pensó en los coches que había reparado esa semana. Máquinas relucientes que jamás serían suyas. «Quizás nací para esto», susurró. «Para arreglar la vida de otros, mientras la mía se desarma». María Luisa, desde la puerta, lo observó. Su silueta delgada se recortaba contra la luz amarillenta del pasillo. «No digas eso». Su voz tembló. Si Dios permitió que ayudaras a esa niña, fue por algo. Tal vez no lo ves ahora, pero él sí. Él cerró los ojos un momento. No tenía fuerzas para discutir con la esperanza. «Ojalá tengas razón, María. Ojalá». El reloj del comedor marcó las 11. Los niños dormían profundamente en la habitación contigua. Tomás se acercó y entreabrió la puerta. Allí estaban. 3 cuerpos pequeños bajo mantas viejas, respirando al unísono. El mayor, Pedro, abrazaba un coche de juguete roto. Carmen dormía con el pulgar entre los labios. El pequeño Mateo murmuraba algo entre sueños. «No merecen esto», dijo con voz quebrada. «Merecen más que un padre sin trabajo». «¿Y lo tendrán?», respondió María desde atrás. «Porque su padre es un hombre justo». Pasada la medianoche, el silencio volvió a hacerse dueño de todo. Tomás salió al pequeño patio interior. El suelo estaba húmedo, y el olor a barro subía con fuerza. Se apoyó en la baranda oxidada y levantó la vista al cielo. Las nubes tapaban las estrellas, pero aún así habló, como quien confía en que alguien escucha. «Si tuve que elegir entre mi trabajo y esa niña, lo haría 1000 veces más».
Pero ayúdame, Señor, no por mí, sino por ellos. Solo te pido que mañana me muestres un camino. Las lágrimas se confundieron con la lluvia. Su respiración se mezclaba con el rumor del viento. En algún momento, la puerta se abrió suavemente, y María apareció con una manta en las manos. «Ven dentro, Tomás. Te vas a resfriar. Solo un minuto más». Ella se quedó a su lado, en silencio, mirando el cielo oscuro. Durante unos segundos, solo se oyeron las gotas caer sobre las macetas vacías y el lejano ladrido de un perro. «¿Sabes qué?», dijo ella al fin. «Cuando los niños me preguntan por qué confío tanto, les digo que la fe es como el sol. A veces no se ve, pero siempre está». Tomás bajó la mirada, conmovido. «¿Y si el sol nunca vuelve a salir?», preguntó. María sonrió, dulce y serena. «Entonces encenderemos una vela». Entraron juntos. La casa olía a humedad, pero también a esperanza. María dejó la manta sobre el sofá, apagó el televisor y acarició el rosario que colgaba en la pared. «Mañana será otro día», susurró. Tomás asintió, dejando escapar un suspiro que llevaba horas atascado en su pecho. Se sentó, cerró los ojos, y el sonido de la lluvia se transformó en un murmullo constante, como una voz lejana que repetía lo mismo que su esposa. Dios no se olvida de los buenos. Afuera, los primeros rayos del amanecer empezaron a pintar de gris las nubes. En algún lugar del barrio, un motor potente rugió brevemente, rompiendo la quietud de la madrugada. El eco rebotó entre las fachadas y se desvaneció. Tomás no lo escuchó. Dormía al fin, con el rosario de María entre los dedos y una oración sin palabras en los labios. No sabía que aquel amanecer traía consigo algo más que un nuevo día. Traía respuestas. El rugido de 5 motores rompió el silencio del barrio. Tomás estaba arreglando una silla rota cuando vio por la ventana cómo 5 coches negros se detenían frente a su casa. Los vecinos salieron curiosos, algunos con el delantal puesto, otros con el cigarro en la boca. Nadie entendía qué hacían vehículos tan lujosos en aquella calle de tierra y fachadas descascaradas. María Luisa apareció desde la cocina, con el rostro pálido. «Tomás, ¿qué está pasando?». «No lo sé». Se secó las manos en el pantalón y salió al portal. El sol de media mañana lo cegó un segundo. De las camionetas bajaron varios hombres con trajes oscuros. Y detrás de ellos, un hombre alto, de cabello entrecano, con expresión firme pero serena. «¿Usted es Tomás Herrero?», preguntó con voz grave. «Sí, señor», respondió él, intentando no temblar. El hombre extendió la mano. «Soy Carlos García de la Vega. Mi hija se llama Lucía». El corazón de Tomás se detuvo un instante. «¿La niña?». «Está bien. Se está recuperando. Los médicos dicen que sin usted no estaría viva». «Aita. Aita. Aita. Está recuperando. Los médicos dicen que sin usted no estaría viva». Tomás bajó la mirada, conmovido. «No hice nada especial, señor. Solo no podía dejarla allí». «Lo sé», respondió Carlos. «Y por eso estoy aquí». En ese momento otro coche se detuvo. De él bajó don Rafael Cebrián, visiblemente incómodo. Miró a Carlos con una mezcla de sorpresa y miedo. «Señor García, no sabía que venía usted». «Lo sé», dijo Carlos. «Por eso vengo sin avisar». Dio un paso hacia adelante. «Me he enterado de todo. Del despido, de los insultos, de la manera en que trató al hombre que salvó la vida de mi hija». Rafael tragó saliva. «Fue un malentendido». «No», lo interrumpió Carlos. «Fue una falta de humanidad. Y en mis empresas no hay lugar para eso». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo tendió. «Está despedido, Rafael. A partir de hoy, los talleres Cebrián tendrán nueva dirección». «Ay». Tomás dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que oía.
¿Cómo dice? Carlos se giró hacia él. Desde este momento, usted será el encargado general de la zona de Andalucía. Salario justo, seguro médico para su familia y una bonificación inicial de 100.000 euros. No es caridad, Herrera. Es justicia. María Luisa, que había salido al umbral, se tapó la boca con las manos. ¡Santo cielo! Los niños corrieron hacia su padre, abrazándolo. Tomás no podía hablar. Años de cansancio y humillaciones se derrumbaron en un solo instante. Rafael, rojo de ira y vergüenza, bajó la cabeza y subió de nuevo al coche sin decir palabra. Los motores rugieron, alejándose lentamente. El silencio volvió, roto solo por los sollozos de María. Carlos puso una mano en el hombro de Tomás. No puedo devolverle el tiempo que perdió, pero sí asegurarme de que nunca más le falte respeto por ser un hombre bueno. Tomás lo miró, con lágrimas en los ojos. Gracias, señor. No sé qué decir. No diga nada. Mi hija quiere conocerle. El empresario se volvió hacia su chofer. Mañana, a las 5, en el hospital. Ella estará esperándolo. Tomás asintió, todavía sin creer lo que estaba viviendo. Los vecinos aplaudieron desde las puertas. Sevilla entera parecía brillar de nuevo. Cuando los coches se alejaron, Tomás cayó de rodillas en el suelo de tierra y murmuró entre sollozos. Gracias, Dios mío, gracias. Now. En su mente resonaban las palabras de María. Dios no se olvida de los buenos. El hospital olía a jazmín y desinfectante. En la habitación 214, Lucía reía mientras abrazaba un oso de peluche más grande que ella. Llevaba un vestido rosa y una sonrisa que hacía olvidar todo el dolor de los días pasados. Cuando vio entrar a Tomás, sus ojos se iluminaron. Tío Tomás, gritó, lanzándose a sus brazos. Él se quedó quieto un instante, sorprendido por aquella confianza. Luego sonrió, torpemente, y le acarició el cabello. Te ves mucho mejor, pequeña. Papá dice que eres mi héroe, respondió ella con la inocencia que desarma cualquier corazón. Carlos, el padre, observaba la escena desde la puerta. Llevaba una camisa sencilla, distinta a los trajes caros de antes. Nunca podré agradecerte lo suficiente, dijo en voz baja. Cuando todo pasó, creí que el dinero podía comprarlo todo. Ahora sé que estaba equivocado. Tomás negó con la cabeza. No me debe nada, señor. Solo hice lo que debía. Precisamente por eso, replicó Carlos. Porque los que hacen lo correcto sin esperar recompensa son los que más merecen justicia. María Luisa y los niños entraron poco después con una canasta de frutas y flores. El hospital se llenó de risas y olor a vida nueva. Lucía compartió caramelos con los hijos de Tomás y les enseñó el dibujo que había hecho. Un hombre con overol azul sosteniendo el sol con las manos. «Eres tú», le dijo. Pasaron semanas, y cuando la feria de abril volvió a iluminar Sevilla, Tomás y su familia fueron invitados por los García de la Vega a la caseta principal. Las luces multicolores reflejaban en los vestidos de flamenca y en los farolillos colgados. Los niños corrían entre los caballos decorados. Y la música sonaba alegre. ¿Te acuerdas, María?, dijo Tomás, mirando el cielo lleno de faroles. El año pasado, prometí traerlos a la feria. Ella le apretó la mano. Y aquí estamos. Lucía apareció corriendo, con un lazo rojo en el cabello. Baila conmigo, tío Tomás. Él se rió. Torpe pero feliz. Mientras la pequeña lo guiaba al centro. La gente los miraba sonriendo, sin saber que aquel hombre había salvado una vida con las manos que un día solo conocieron la grasa y el esfuerzo. Carlos, desde lejos, observaba la escena junto a su esposa. ¿Sabes? A veces la justicia tarda, pero llega. Su mujer asintió. Y llega en forma de abrazo. La noche avanzó. Entre risas, guitarras y luces, Tomás se detuvo un instante.
mirando todo a su alrededor. Sus hijos bailaban, María reía, y la niña que un día sostuvo entre la vida y la muerte ahora saltaba bajo los farolillos. Sintió un nudo en la garganta, una gratitud que no cabía en palabras. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Dios mío, por recordarme que los milagros existen». El viento sopló desde el Guadalquivir, arrastrando olor a flores y esperanza. En ese momento comprendió que la vida le había devuelto mucho más de lo que le quitó, porque a veces la recompensa de hacer el bien no está en el dinero, sino en una sonrisa, en un abrazo, en el simple hecho de saber que actuaste con el corazón. Y mientras las luces de la feria se reflejaban en sus ojos cansados, Tomás recordó las palabras que marcarían su historia para siempre. No hay trabajo que valga más que una vida. There are moments in life that arrive softly, like the scent of orange blossoms at dusk. Tomás never imagined that a simple act of kindness running toward a stranger in need would open the door to everything he thought he had lost: dignity, hope, and family. His story reminds us that redemption does not always come wrapped in grand gestures, but often in the quiet courage of those who choose compassion over fear. In this tale of Sevilla's streets and humble dreams, we see that goodness has its own rhythm, slow, steady, but unstoppable. Money can rebuild a house, but only love can rebuild a soul. And perhaps that is the true miracle. When an ordinary heart becomes the light that guides another back to life. Because, in the end, every person deserves to be seen, to be forgiven, to belong. Just as Tomás found his place again, we too can rediscover ours when we decide to love without expecting anything in return. Like a small lamp by the window, a single act of kindness can lead us through the darkest roads of life. Take a moment to think about this story, about the choices that shape who we are. If it touched your heart, press 1 and share what it made you feel. If you believe it could be told better, press 0 and tell us why. Every thought, every reflection, keeps alive the warmth of stories that remind us what it means to be human.